Ya finalizó la fase de grupos de la Copa Caribeña 2023 y tenemos a los 4 equipos clasificados a las semifinales y que se van a disputar no solamente la edición del torneo, sino también 3 cupos para la Conca Champions del próximo año. Bueno, y muy rápido se nos están yendo ya todas las competencias regionales de este semestre, de la segunda mitad del 2023, y que todo va a derivar en la Copa de Campeones de la CONCACAF 2024. Ya empezamos a tener clasificados, los hemos estado comentando esta última semana, por ejemplo, en la Copa Centroamericana, la Major League Soccer, que ya empieza también a definir a sus clasificados. Entonces la Copa Caribeña no se queda atrás y, como les dije, ya finalizó la fase de grupos. Entramos en la ronda de eliminación directa, que es solamente las semifinales, ya después la final y también el partido por el tercer lugar, que va a dejar a los 2 finalistas y al que se quede con el tercer cupo para la Conca Champions 2024. Pero antes de hablar de todo eso, de cómo quedaron las semifinales, de las localías y todo ese tema, vamos primero a repasar lo que sucedió esta última semana, que lo tenía pendiente ya de un par de días cuando finalizó la competencia. Así que empezamos con el repaso de esos 4 partidos, primero con los que fueron hace un par de días, cuando el Golden Lion cayó goleado en casa 2-5 frente al Cavalier, partido entre Martinica y Jamaica, o equipos de esos 2 países, en el Stade Pierre Aliquert en Fort-de-France, en territorio de Martinica. Un desastroso primer tiempo dejó una pésima imagen del equipo local de Martinica y permitió a los jamaiquinos culminar con broche de oro su gran fase de grupos y así ser el equipo con más puntos en ambos grupos. Y es que el Golden Lion entró sin ganas ni determinación al partido y no pudo empezar peor, porque a los 6 minutos Marvin Belans anotó un autogol y rápidamente Jalmario Calvin colgó el 0-2 y él mismo le sirvió el 0-3 a Shaniel Thomas al minuto 34, y 3 minutos más tarde apareció el mismo Thomas con el 0-4, y además justo antes del descanso Calvin y Thomas se volvieron a juntar para que este último marcara su triplete y el 0-5 lapidario, que fue después ya maquillado con 2 anotaciones de los locales en la segunda parte, bastante lejos de poder lograr la remontada, y así el Cavalier se quedó tanto con la victoria como con el liderato del grupo. Continuamos con el repaso del otro partido de ese mismo grupo, cuando el Defense Force cayó 0-2 frente al Moca, esto en Puerto España, en Trinidad y Tobago, en el Hasely Crawford Stadium de ese país del Caribe. Un efectivo cuadro dominicano logró una victoria vital en condición de visitante que los catapultó a las semifinales de este torneo. Aunque durante el desarrollo del partido el equipo que tuvo más ocasiones para anotar fue el Defense Force, el cuadro local, que a lo largo de toda la primera parte avisó de todas las formas posibles en el arco rival, pero su mala puntería evitó que lograran ponerse por delante en el marcador, y ya en la segunda parte el Moca empezó a animarse un poco más en ataque y aprovechó una de las pocas ocasiones que tuvo tras un error defensivo rival para que Gustavo Ascona pusiera el 0-1, y con eso el cuadro local volvió con todo a buscar el empate, y de hecho tuvo ocasiones de sobra para hacerlo, pero siguió sin ver efectividad, y el que sí la tuvo fue precisamente el Moca, que aprovechó un contragolpe de Ronaldo de Peña para sentenciar así el encuentro con el 0-2. Y ya nos pasamos al día siguiente con la definición de el otro grupo, cuando el Robin Hood venció en su casa 3-1 al Atlético Pantoja, esto en el Dr. Ayer Franklin Eset de Paramaribo, la capital de Surinam, y una enorme remontada en la segunda parte del partido que permitió al Robin Hood asegurar no solamente su pase a las semifinales y seguir con vida en el torneo, sino también conseguir el liderato de su grupo en una nueva sorpresa del equipo revelación de esta Copa Caribeña. Y es que el partido no inició tan bien para ellos, porque los dominicanos fueron con todo a buscar los goles que le dieran la clasificación y consiguieron un penal convertido en gol por Francisco Ortega, pero luego de esa ventaja se cayeron y todo empeoró en la etapa complementaria. Primero llegó el empate, obra de Jamilio Richards con un golazo desde fuera del área, y luego se dio la expulsión de Wilman Modesta para el Atlético Pantoja, y a partir de ahí todo se desmoronó para ellos. Con esa desventaja numérica llegó la remontada con otro golazo de Renske Adipi y el lapidario 3-1, obra del goleador Shaquille Cairo, para sentenciar los 3 puntos y también el liderato para el sorprendente Robin Hood. Y en el último partido de
ya la fase de grupos, el Cibao, que venció en casa por la mínima 2-1 al Harborview en el estadio Cibao allá en Santiago, en República Dominicana. En un muy intenso partido, un ya eliminado cuadro dominicano se impuso y así evitó que los jamaiquinos pudieran quedarse con el primer lugar del grupo. Y es que el Cibao inició bastante motivado el encuentro, a pesar de que ya no se jugaban nada porque estaban eliminados y era más el orgullo en estos 90 minutos. Pero lograron hacerle daño al Harborview, primero por medio de Johan Parra, que aprovechó un rebote para rematar al arco y colocar así el 1-0. La ventaja después fue doblada gracias a un penal que convirtió en gol Carlos Heredia, y justo antes de irse al descanso apareció el descuento de los jamaiquinos con anotación de Shaquille Bradford. Y ya en la segunda mitad, los de Jamaica, que tuvieron decenas de ocasiones para haber empatado el partido, pero entre la mala puntería, los palos, la suerte del rival y la actuación del arquero Christopher González, se mantuvo el 2-1 que fue el definitivo al final del partido, y así el Cibao venció al Harborview. Y con esto repasamos muy rápido cómo quedan entonces las tablas de los dos grupos. Ya pueden observar en pantalla cómo finalizó el grupo A, con el Cavalier de Jamaica a la cabeza, 10 puntos para ellos, clasificados además como líderes, y el Moca, que llegó a 9, se quedó con este segundo lugar y también con el otro cupo para las semifinales. Ya después Defense Force con 5 puntos, Golden Lion con 3 y Port of Spain con 1. Estos tres equipos ya eliminados de la Copa Caribeña. Mientras que si nos pasamos a repasar la tabla del grupo E, vemos como el Robin Hood le arrebató el primer lugar al Harborview gracias a su victoria, 9 puntos para el cuadro de Surinam, clasificado además con el liderato en mano, y el Harborview, que se queda relegado en la segunda posición, aunque ya estaba clasificado, así que mantiene al menos el boleto para las semifinales, pero en ese segundo lugar. Ya después el Cibao, que alcanzó 4 puntos, el Don Beholden, que no disputó esta jornada, se quedó con 4 puntos, y el Atlético Pantoja, que se quedó con 3, así que estos tres cuadros, como les dije, Cibao, Don Beholden y Atlético Pantoja, eliminados ya de esta Copa Caribeña. Y esto también hace que podamos observar el cuadro del torneo, que ya también lo tienen en pantalla. Por un lado, en las semifinales, el Cavalier se va a enfrentar al Harborview, así que tendremos un duelo de equipos jamaiquinos en esta ronda de semifinales, mientras que por el otro lado, el Robin Hood de Surinam se va a enfrentar al Moca de República Dominicana, el único equipo dominicano que logró conseguir la clasificación a las semifinales y que todavía está en busca del pase para la CONCACHAMPIONS 2024. Y precisamente hablando de eso, ya sabemos que uno de los equipos de esta Copa Caribeña que va a terminar clasificando para la CONCACHAMPIONS va a ser de Jamaica, porque al ser una semifinal entre dos equipos del mismo país, así que uno de ellos dos necesariamente va a conseguir la clasificación, es decir, Jamaica se asegura al menos un equipo en el máximo torneo de clubes de nuestra región, mientras que por el otro lado, ya sea un equipo de Surinam o uno de República Dominicana, terminarán consiguiendo uno de los dos cupos de los finalistas. Pero como ya saben, los dos equipos perdedores de estas semifinales también van a jugar una serie por el tercer lugar, que además conseguirá el tercer boleto para esa Copa de Campeones, así que todo está por definirse. De estos 4 equipos solamente uno no clasificará a la CONCACHAMPIONS. Veremos quién termina siendo y quién se termina llevando esta primera edición de la Copa Caribeña en 2023. Bueno, y además muy rápido les comento el asunto de las localías y también de las fechas en estas semifinales, y es que van a iniciar hasta el próximo 24 de octubre cuando se jueguen los partidos de ida, que será en las casas del Harborview y también del Moca. El martes 24 de octubre, Harborview va a recibir al Cavalier en el Sabina Park de Kingston en Jamaica, evidentemente, y el día siguiente, miércoles 25 de octubre, el Moca va a recibir al Robin Hood en el estadio Moca 85 allá en República Dominicana, mientras que los partidos de vuelta serán la semana siguiente. El martes 31 de octubre, el Cavalier va a recibir al Harborview, aunque será en el Sabina Park también ahí de Kingston, así que ahí no habrá mucha ventaja con la localidad entre estos dos equipos jamaiquinos, mientras que el jueves 2 de noviembre, el Robin Hood va a recibir al Moca en el Dr. Ayer Franklin Essett Stadium de Paramaribo, cuando ya conozcamos a los equipos clasificados para la final, los que se van a disputar el título, también los primeros 2 clasificados para la CONCACHAMPIONS y los 2 que se disputen el tercer lugar y el último cupo para la Copa de Campeones.
Bueno, y para hacer simplemente un cierre de esta fase de grupos, me parece bastante satisfactorio que al final el Robin Hood no solamente siga con vida en esta Copa Caribeña, sino que también haya clasificado como líder de grupo. Entonces le da una gran presencia a los equipos de las ligas no profesionales, en especial los de Surinam, un equipo histórico como lo es el Robin Hood, que fue 5 veces subcampeón de la CONCACAF. Entonces veremos si al final puede terminar clasificando a la CONCA Champions. Ojalá que sí lo haga, porque es, como les digo, bastante grato, bastante satisfactorio ver a un equipo que estaba en teoría en desventaja por estar compitiendo contra los equipos de las ligas profesionales y que al final logre quedarse con el primer lugar. Veremos si puede continuar su gesta y quedarse con el título de esta Copa Caribeña, luego de también ganar la Caribbean Shield. Entonces estaremos pendientes de todo eso. De los equipos dominicanos, bastante lamentable su actuación, ya lo habíamos comentado, aunque al final el Moca termina salvando un poco el orgullo del fútbol de República Dominicana al conseguir la clasificación, pero Atlético Pantoja y también el Cibao decepcionaron y a lo grande, quedando por fuera en la fase de grupos y bastante lejos de pelear por la clasificación. Entonces quiero conocer, como siempre, sus opiniones de todo lo que sucedió en esta fase de grupos. ¿Quiénes creen que serán los equipos que se clasifiquen para la Copa de Campeones? ¿Quién es el favorito para quedarse con el título? Así que todo eso lo leeré aquí abajo en los comentarios de este video. Y nos vemos en unas cuantas semanas hablando de lo que suceda en las semifinales de esta Copa Caribeña 2023.